Jamás se le habría ocurrido a Lucero que una simple decisión, como seguir a su madre una tarde cualquiera, la conduciría hasta una vivienda inacabada, de paredes grises, en una zona alta y olvidada de Xochimilco. La mujer que había crecido entre luces, aplausos y jardines parecía tener un rincón oculto en un lugar donde la fama no servía de nada. El vehículo que la trajo se alejó dejando una estela de humo tenue, perdiéndose entre las piedras irregulares de la calle. Frente a ella se alzaba una casa de concreto sin recubrimiento, con ventanales cubiertos por barrotes oxidados y una puerta de madera desgastada por el tiempo. Con manos que apenas lograban controlar el temblor, Lucero ajustó sus lentes oscuros, tratando de ocultarse de cualquier mirada que pudiera reconocerla. Jamás había pisado esa parte de Xochimilco, un sitio donde los cables de electricidad colgaban como telarañas descuidadas entre techos planos, y los niños corrían descalzos detrás de un balón en medio del polvo. Pero lo que verdaderamente la inquietaba no era el barrio, sino lo que había presenciado una hora antes. Su madre, doña Lucía, entrando por esa puerta como si le perteneciera cada peldaño, cada grieta, cada rostro que la saludaba con la familiaridad de los años. Lucero siempre creyó que no había secretos entre ellas. Doña Lucía era más que su madre. Era su consejera, su mejor amiga, la figura elegante y reservada que con una sola mirada sabía qué decir. Compartían una casa luminosa en la zona alta, rodeada por arbustos podados con precisión y un silencio lleno de paz. Para Lucero, su madre representaba el cable a tierra que la mantenía centrada cuando el bullicio de los reflectores amenazaba con alejarla de sí misma. Por eso, cuando los martes comenzaron a parecer distintos, algo dentro de ella se activó. Todo empezó con pequeños detalles. Doña Lucía salía temprano los martes diciendo que iría al mercado o que pasaría a misa, pero regresaba con una expresión distinta, una paz en el rostro que no era habitual después de compras o rituales religiosos. El aroma en sus manos era más a detergente barato que al perfume francés que siempre usaba. Había, además, un brillo especial en sus ojos que solo aparecía esos días. Lucero intentó obtener respuestas discretamente. ¿Cómo estuvo el mercado, mamá?, preguntaba. ¿Qué tal la misa? Pero las respuestas eran esquivas, casi ensayadas, y su sonrisa no alcanzaba a reflejarse en los ojos. La incomodidad aumentó cuando, por casualidad, encontró un papel arrugado en la bolsa de su madre. En él, escrita con una letra desconocida, había una dirección que nunca había visto antes. La misma donde ahora estaba parada, sintiéndose como una espía en la vida de quien más amaba. Esa mañana, tras escuchar que su madre saldría un momentito, Lucero tomó una decisión que jamás pensó que se atrevería a tomar. La siguió. Desde un taxi mantuvo la distancia, el corazón latiéndole con fuerza mientras veía a doña Lucía bajar de un camión en una colonia que para ella era completamente ajena. La vio caminar con paso decidido, saludar con la mano a una señora que barría la acera, agacharse para acariciar a un perro callejero que parecía conocerla desde siempre. Ahora estaba ahí, frente a esa modesta vivienda, sabiendo que su madre había cruzado esa puerta con la naturalidad de quien vuelve a casa. Lucero inspiró hondo y se acercó. Desde el interior de la casa emergían sonidos que capturaron su atención al instante. Se escuchaban voces femeninas, algunas risas suaves, el llanto lejano de un bebé, y el arrastre ocasional de sillas sobre el suelo. No parecía una vivienda típica de familia única, sino un sitio donde muchas cosas ocurrían al mismo tiempo, como si múltiples vidas compartieran el mismo espacio. Lucero rodeó la construcción, buscando alguna rendija por la cual observar sin ser vista. Finalmente, una pequeña ventana lateral ofreció una visión parcial del interior. Lo que vio la dejó sin palabras. Allí estaba su madre, sentada con tranquilidad en una silla de plástico, rodeada por varias mujeres de diferentes edades. Algunas sostenían bebés en brazos. Otras mostraban manos ásperas, curtidas por años de trabajo duro. Todas escuchaban atentamente mientras doña Lucía les hablaba con una calidez que Lucero reconocía de inmediato, aunque nunca la había visto dirigida a esas personas. Una mesa larga, improvisada con tablones y apoyada sobre caballetes, estaba repleta de bolsas con productos básicos: frijol, arroz, aceite, leche enlatada. Varias mujeres acomodaban estos víveres en canastas pequeñas, listas para ser repartidas. En una esquina, un grupo de niños coloreaba en cuadernos recién abiertos, ayudados por una joven que guiaba con paciencia sus trazos de letras y números. Pero más allá de las acciones o los objetos, lo que más impresionó a Lucero fue la expresión de su madre. No era la mujer sofisticada que hablaba en voz baja en reuniones sociales, ni la dama siempre compuesta que la recibía en casa con gestos medidos. Era una mujer distinta, relajada,
con una sonrisa amplia, auténtica, que iluminaba su rostro sin esfuerzo. Reía con aquellas mujeres, tocaba el brazo de una con ternura para consolarla. Levantaba a un pequeño niño como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Lucero retrocedió con el corazón palpitando. Lo que acababa de presenciar la había descolocado. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Desde cuándo su madre formaba parte de ese entorno? ¿Por qué nunca había compartido nada de esto con ella? Se apartó unos pasos de la ventana, tambaleando emocionalmente. Una señora mayor, que regaba plantas en latas viejas y macetas disparejas, la miró con cierto interés. ¿Está buscando a alguien, señorita?, preguntó con tono amable. Lucero titubeó antes de responder. Estoy buscando a doña Lucía. La expresión de la anciana cambió de inmediato. Se iluminó con una sonrisa sincera. Ah, doña Luchita. Qué mujer tan hermosa, ¿verdad? Lleva años viniendo por acá, ayudando a las muchachas del centro. Lucero sintió un nudo en el estómago. ¿El centro?, preguntó, fingiendo familiaridad. Sí, el centro comunitario, explicó la mujer con orgullo en la voz. Luchita es una de las que más se desvive por esta comunidad. Siempre llega con víveres, organiza actividades, talleres, hasta trae doctores a veces. Nunca busca protagonismo, ni quiere que la traten diferente. Mientras la anciana continuaba hablando con entusiasmo, Lucero sentía que las palabras se mezclaban en su mente, como si no terminara de comprender lo que estaba oyendo. ¿Años? ¿Su madre llevaba años viniendo a este lugar sin mencionarlo? ¿Sin contarle nada a ella, su hija? ¿Usted es familiar de Luchita?, preguntó entonces la señora con curiosidad creciente. Soy su hija, respondió Lucero con voz baja, casi sin aliento. ¡Ay, qué maravilla!, dijo la anciana con ojos brillantes. Debe sentirse muy orgullosa. No todas las mujeres con comodidades se toman la molestia de venir aquí a ayudar sin pedir nada a cambio. Lucero asintió con una sonrisa forzada, agradeció con cortesía y siguió caminando lentamente por la calle, un torbellino de emociones girando dentro de su pecho. Admiración, asombro y una punzada inesperada de tristeza. Lucero regresó al hogar antes que su madre, procurando que nada en su actitud delatara lo que había descubierto. Cuando doña Lucía cruzó la puerta un par de horas después, Lucero la observó con una atención renovada, casi como si la viera por primera vez. La mujer se veía serena, con una paz que parecía surgir de algo profundamente satisfactorio. Llevaba el cabello recién peinado y se había cambiado la ropa por un conjunto elegante, impecable como siempre. Su tono era el habitual cuando preguntó, mientras servía el té vespertino. ¿Cómo estuvo tu día, hija? Tranquilo, mamá, respondió Lucero, devolviendo la mirada. ¿Y el tuyo? ¿Fuiste a misa? La pausa que hizo doña Lucía antes de responder fue breve, pero suficiente para que Lucero la notara. Sí, contestó finalmente. Fui a misa y luego me quedé platicando con unas señoras. Ya sabes, uno pierde la noción del tiempo cuando la conversación se pone buena. Lucero asintió, aunque por primera vez sabía con certeza que su madre no estaba diciendo toda la verdad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su mente era un enjambre de preguntas sin respuesta. ¿Por qué le había ocultado esa faceta de su vida? ¿Desde cuándo formaba parte de ese centro comunitario? ¿Qué otras cosas no sabía sobre doña Lucía? Y, tal vez lo que más le inquietaba, ¿por qué se sentía herida por algo que, en realidad, era un acto de generosidad admirable? ¿No debería estar orgullosa de su madre por ayudar desinteresadamente a personas con necesidades? ¿Por qué, entonces, sentía como si la hubieran dejado fuera de algo importante? Quizás se debía a que siempre había pensado que entre ellas no había secretos. La complicidad que las unía parecía absoluta, tejida a lo largo de años de conversaciones íntimas, de rutinas compartidas, de silencios que no necesitaban ser explicados. Lucero creía conocer cada rincón del alma de su madre, pero ahora se daba cuenta de que había toda una historia paralela de la que ella no sabía nada. Los días posteriores fueron una especie de tortura silenciosa. Lucero comenzó a observar a doña Lucía con una minuciosidad casi científica. Notó que los martes se levantaba más temprano que el resto de los días, que elegía ropa más modesta, menos llamativa, y que siempre llevaba un sobre distinto con billetes pequeños. También detectó que esos mismos martes, por la noche, su madre se mostraba especialmente atenta. Le preparaba sus platillos favoritos, le preguntaba más de lo habitual sobre su trabajo, se quedaba despierta charlando un poco más, como si quisiera compensar una ausencia que Lucero ahora comprendía mejor. La dinámica entre ambas se transformó sutilmente.
Cada gesto cariñoso de su madre, que antes le resultaba natural, ahora venía acompañado por la pregunta inevitable. ¿Qué más me estás ocultando? Lucero sentía que convivía con una mujer que conocía bien, y al mismo tiempo, con una desconocida que fingía no tener una doble vida. Esa contradicción la perturbaba, pero también encendía en ella una necesidad profunda: entender. Una semana después de aquel hallazgo, tomó una decisión que, hasta entonces, no se habría atrevido a imaginar. Regresaría al centro comunitario, esta vez sola, sin seguir a su madre. Tocaría la puerta con la frente en alto, preguntaría con claridad y buscaría respuestas. Quería comprender qué encontraba doña Lucía en ese sitio que no encontraba en su propio hogar. ¿Por qué había mantenido esa parte de su mundo separada de su hija? El siguiente martes, en cuanto su madre salió, Lucero se vistió con ropa sencilla, tomó un taxi y volvió a la colonia donde todo había comenzado. El trayecto fue breve, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer hacía que su corazón retumbara en su pecho. Cuando llegó frente a la casa de concreto, respiró profundo, levantó la mano y golpeó la puerta. La puerta se abrió y al otro lado apareció una joven de aproximadamente 25 años, con el cabello recogido y un delantal manchado de pintura seca. La sorpresa cruzó su rostro apenas vio a Lucero, quien, vestida de manera sencilla pero con evidente presencia, se quitó los lentes oscuros antes de hablar. «Buenos días», dijo Lucero con voz amable. «Disculpe la interrupción, pero me comentaron que aquí funciona un centro comunitario». «¿Es así?». La joven la observó con un atisbo de desconfianza, aunque sin hostilidad, como si evaluara si aquella visitante desconocida venía en son de paz. Para ella, Lucero era simplemente una mujer bien vestida que había llegado sin previo aviso a una de las colonias menos atendidas de Xochimilco. «Sí, aquí es», respondió, recuperando la cordialidad. «¿En qué le podemos ayudar?». «Me gustaría conocer el espacio», explicó Lucero. «Estoy interesada en saber qué tipo de actividades realizan y qué apoyo ofrecen a la comunidad». La muchacha, que se presentó como Andrea, la invitó a pasar con la naturalidad de quien está acostumbrada a recibir visitas inesperadas. Lucero atravesó la puerta y lo primero que notó fue que el interior no tenía nada que ver con la austeridad de la fachada. Las paredes estaban pintadas con colores vivos, adornadas con dibujos de niños y mensajes de aliento escritos con marcadores. El lugar se había transformado en una especie de centro multifuncional donde cada rincón parecía tener un propósito claro. En una esquina, 3 mujeres cosían mientras hablaban en voz baja. Más al fondo, un grupo de adolescentes practicaba acordes en guitarras maltratadas pero afinadas. En el centro del salón, varias señoras empaquetaban productos de limpieza en frascos reciclados. «Aquí se enseña a las mujeres del barrio a desarrollar habilidades útiles», explicó Andrea mientras caminaban entre los grupos. «Tenemos talleres de repostería, costura, elaboración de productos ecológicos, cuidado infantil. La idea es que puedan trabajar desde casa sin descuidar a sus hijos». Lucero recorría el lugar con una mezcla de asombro y admiración. Todo funcionaba con una lógica muy eficiente, organizada con recursos mínimos, pero claramente bien pensada. Cada rincón estaba aprovechado, cada actividad tenía un propósito directo y visible. «¿Y quién se encarga de coordinar todas estas acciones?», preguntó Lucero, aunque la respuesta ya se formaba en su mente. «Hay varias voluntarias que vienen regularmente», respondió Andrea. «Pero hay una señora en especial, doña Luchita. Es maravillosa. Lleva años ayudando aquí. Ella trae materiales, imparte talleres, hasta consiguió una profesora de repostería para las chicas». El corazón de Lucero se aceleró. Ese nombre, tan simple y familiar a la vez, la golpeó como una verdad inevitable. ¿Dona Luchita?», repitió. «Sí», asintió Andrea. «Una señora mayor, muy elegante, pero muy cercana. Siempre dice que no quiere reconocimientos, que solo le interesa ver avanzar a las familias. Viene sobre todo los martes, pero a veces se aparece otros días también». Andrea siguió explicando, pero Lucero ya no la escuchaba con claridad. La confirmación de que su madre no solo visitaba ese lugar, sino que era parte esencial de su funcionamiento, cambió el tono de su presencia allí. Su madre tenía un compromiso real, profundo. Era más que una visitante ocasional, era un pilar silencioso de esa red de apoyo. «¿Le gustaría conocer a algunas de las señoras?», ofreció Andrea. «Están muy orgullosas de sus proyectos. Les encantaría mostrarlos». Lucero asintió con una sonrisa genuina, mientras una parte de ella se preparaba para descubrir aún más sobre la mujer que creía conocer mejor que a nadie. Las mujeres que empacaban frascos la recibieron con sonrisas cálidas y miradas curiosas.
Andrea las presentó brevemente y luego Lucero se quedó con ellas, escuchando cómo describían su trabajo. Una de ellas, de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño apretado y las manos ásperas por el trabajo, explicó con orgullo el proceso. Doña Luchita fue quien nos trajo la idea, dijo mientras etiquetaba un frasco con esmero. Llegó un día con recetas escritas a mano y botellas limpias. Nos dijo que si aprendíamos a hacer nuestros propios productos de limpieza, siempre tendríamos una forma de ganar algo de dinero. Y tenía razón, agregó otra mujer, acomodando los envases en una caja. Ahora vendemos hasta en colonias más lejanas. La gente prefiere lo natural, y además es más barato que lo del súper. Lucero asentía con atención, absorbida por cada palabra. Le asombraba el ingenio y la organización, pero lo que más la sorprendía era que su madre hubiera enseñado esas cosas. ¿De dónde había aprendido a hacer detergentes caseros? ¿Cuándo? ¿Y cómo fue que doña Luchita supo todo esto? Preguntó Lucero con auténtico interés. Las mujeres se miraron entre ellas, como si compartieran un secreto bien guardado. Ella nos contó que cuando era joven también tuvo que estirar cada peso, respondió la primera mujer con tono confidente. Dice que conoce los trucos que usan las amas de casa cuando no se pueden dar el lujo de comprar marcas caras. Aquellas palabras sacudieron a Lucero. Su madre, que durante toda su vida había vivido con cierta holgura, hablaba de experiencias de escasez como si las hubiera vivido. ¿Era posible que hubiera pasado necesidades antes de que ella naciera? ¿Existía un capítulo de su vida completamente oculto? Doña Luchita también nos ayuda con los trámites, intervino otra señora. Sabe un montón sobre cómo pedir apoyo del gobierno, registrar nuestros negocios. Hasta nos explicó cómo sacar nuestro RFC. Es bien lista para esas cosas. Lucero se quedó en silencio. En su casa, los temas administrativos siempre habían sido delegados. Eran otros los que se ocupaban de contadores, formularios, gestiones oficiales. Su madre nunca había mostrado interés, o eso creía ella. Andrea, que se había acercado de nuevo, la invitó entonces a conocer otra parte del centro. La llevó hasta un pequeño cuarto adaptado como guardería improvisada. Allí, varios niños jugaban bajo la supervisión de 2 adolescentes. Había pocos juguetes, pero estaban en buen estado, y una estantería de madera contenía libros donados, algunos nuevos, otros con huellas de uso, todos bien organizados. Este es uno de los apoyos más importantes, explicó Andrea mientras caminaban por el lugar. Así, las mamás pueden venir a aprender sin preocuparse por dónde dejar a sus hijos. Aquí están seguros, meriendan algo rico y hasta hacen sus tareas. Lucero se acercó a una mesa pequeña donde varios cuadernos mostraban ejercicios escolares. Reconoció la caligrafía de algunas correcciones. En una hoja había una nota escrita con tinta azul. Muy bien, Sofía. Recuerda usar mayúscula después del punto. De inmediato supo de quién era esa letra. ¿También les ayudan con la tarea?, preguntó Lucero, conteniendo la emoción. Claro, respondió Andrea con una sonrisa. Doña Luchita es como una maestra para ellos. Se sienta con cada niño, les explica despacito. Dice que la educación es lo único que nadie les puede quitar. Lucero sintió una mezcla extraña de orgullo y nostalgia. Su madre dedicaba tiempo y paciencia a esos niños, mientras ella, de niña, había hecho su tarea siempre con profesores contratados, sola en su cuarto. Por primera vez, entendió lo profundo de lo que su madre había construido allí. La visita de Lucero se extendió por casi 1 hora más. A cada paso, conocía más mujeres, escuchaba historias nuevas, presenciaba el esfuerzo silencioso de quienes, con lo mínimo, estaban transformando su entorno. Cada rincón del centro comunitario era un pequeño mundo lleno de iniciativas, sueños modestos y solidaridad. En cada conversación surgía el mismo nombre, Doña Luchita. Las mujeres hablaban de ella no solo con agradecimiento, sino con admiración genuina. No era solo alguien que les ofrecía ayuda, era una presencia constante, confiable. Una mujer que, sin exigir nada a cambio, les enseñaba, las escuchaba y, sobre todo, las trataba con dignidad. Lucero se despedía cuando Andrea le entregó una pequeña tarjeta impresa con los datos del centro. Dirección, teléfono, correo electrónico. Si alguna vez se anima a venir como voluntaria, le dijo Andrea, aquí siempre se necesita una mano más. Aunque solo pueda venir una vez al mes, se valora mucho. Lucero guardó la tarjeta en su bolso como si fuera algo frágil. Salió del lugar en silencio, con la mente revuelta por imágenes, palabras y emociones que aún no terminaba de ordenar.
Mientras el taxi avanzaba entre las calles polvorientas, no podía evitar pensar en su madre con una nueva perspectiva. Cuando doña Lucía llegó esa noche a casa, Lucero ya la esperaba con la mesa puesta, como si nada fuera distinto. Sin embargo, todo lo era. Ahora, cada gesto que observaba en su madre tenía una capa adicional de significado. La forma en que servía el té, la manera tranquila en que comentaba su día, esa luz suave en la mirada. Todo cobraba otro sentido. Durante la cena, doña Lucía le preguntó con naturalidad cómo había estado su día. Lucero respondió con vaguedades, inventando una reunión con una amiga, evitando detalles. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa por ocultar algo. También ella guardaba ahora un secreto. Esa noche, acostada en la oscuridad de su habitación, Lucero pensó en todo lo que había descubierto. Doña Lucía no solo ofrecía alimentos o clases. Había construido relaciones reales con esas mujeres, con sus hijos, con la comunidad entera. Conocía sus nombres, sus problemas, sus sueños. Se preocupaba por cada uno. Y lo había hecho durante años, sin buscar aplausos ni elogios, ni siquiera de su propia hija. ¿Por qué? Esa era la pregunta que más la inquietaba. ¿Por qué mantenerlo oculto? ¿Por qué vivirlo en secreto? Ya no era solo la curiosidad la que la movía, sino algo más profundo. Una necesidad urgente de comprender. En los días siguientes, Lucero empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Libros en los estantes sobre desarrollo comunitario y microfinanzas. Cuadernos con apuntes que hablaban de proveedores, precios y contactos. Notas en la nevera con recordatorios sobre reuniones en zonas populares. Su madre no era solo una colaboradora, era una mujer completamente comprometida. Y entonces, una idea la sacudió con fuerza. Tal vez el problema no era que doña Lucía le ocultara esa parte de su vida. Quizás, pensó Lucero con cierto dolor, el problema era que ella nunca se había interesado realmente en conocer a su madre más allá del rol que tenía como madre. ¿Cuántas veces le había preguntado qué la hacía feliz? ¿Qué deseaba para sí misma? ¿Cuántas veces había asumido que su mundo giraba en torno al de ella? La respuesta fue incómoda. Muy pocas. Casi nunca. Siempre pensó que su madre existía solo para acompañarla, para sostenerla. Y ahora se daba cuenta de que, en silencio, doña Lucía había estado construyendo su propio camino, creciendo, ayudando, mientras ella ni siquiera lo había notado. Una semana después de haber visitado el centro comunitario, Lucero tomó una decisión que la sorprendió incluso a sí misma. Esta vez no iría como espectadora ni como detective silenciosa. Quería regresar, sí, pero con una intención distinta: participar. No quería seguir siendo una observadora externa del mundo secreto de su madre. Deseaba comprenderlo desde dentro. Así, el martes siguiente, una vez que doña Lucía salió como de costumbre, Lucero se preparó para su nueva incursión. Eligió ropa sencilla, cómoda, lo menos llamativa posible. Tomó un taxi hacia Xochimilco, llevando consigo una bolsa de materiales que había comprado el día anterior. Papeles de colores, crayones, tijeras, pegamento, algunos libros para colorear. Esta vez, si iba a integrarse, lo haría aportando algo. Andrea fue quien la recibió, con una sonrisa que denotaba sorpresa, pero también alegría sincera. «¡Qué gusto verla de nuevo!», exclamó. ¿Decidió unirse como voluntaria? Quisiera intentarlo, respondió Lucero con honestidad. Pensé que quizá podría ayudar con las actividades de los niños. Perfecto, dijo Andrea entusiasmada. Justo hoy tenemos un grupo grande. Nos vendría bien otra mano. Lucero pasó esa mañana en el piso de la guardería, rodeada de pequeños que tenían entre 5 y 10 años. Ayudaba a recortar figuras de revistas, pegarlas en cartulinas, escribir nombres y frases sencillas. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar. No estaba acostumbrada a tanta energía ni a tantas voces al mismo tiempo. Pero poco a poco, comenzó a relajarse. Los niños le mostraban sus dibujos con orgullo. Le contaban historias sobre lo que hacían en casa, sobre sus mascotas, sobre sus colores favoritos. Le pedían que escribiera sus nombres con letras grandes y bonitas. Y sin darse cuenta, Lucero comenzó a disfrutarlo. Se nota que le agradan los niños, comentó una madre durante un breve descanso. Tiene mucha paciencia. Lucero sonrió. No estaba segura de si eso era cierto. Gracias. La verdad es que estoy aprendiendo, respondió. ¿Tiene hijos?, preguntó la mujer con naturalidad. No, contestó Lucero. Pero hoy siento que estoy descubriendo algo nuevo. Al final de la jornada,
Cuando los niños fueron recogidos por sus familiares, Lucero ayudó a recoger los materiales. Barría restos de papel, organizaba crayones, doblaba manteles con cuidado. Era una tarea sencilla, casi rutinaria, pero extrañamente gratificante. Andrea se le acercó mientras guardaban todo. ¿Cómo se sintió en su primer día como voluntaria?, preguntó con curiosidad. Lucero lo pensó unos segundos antes de responder. Diferente, pero en el buen sentido. Andrea sonrió, cómplice. Eso mismo dice doña Luchita. Que aquí uno se siente distinta, pero de una forma que te hace querer regresar. Incluso en su ausencia, su madre seguía presente en las conversaciones del centro. Lucero, con una sonrisa en los labios, sintió una calidez inesperada. Entonces, Andrea se animó a preguntar algo que había estado rondando en su mente desde que la conoció. ¿Usted conoce bien a doña Luchita? Siempre me ha dado curiosidad saber cómo llegó a involucrarse tanto con este lugar. Lucero dudó un instante, luego se sentó en una de las sillas de plástico y respondió con la verdad que podía compartir en ese momento. La conozco, más de lo que imaginas. Andrea también tomó asiento, como si se preparara para escuchar una historia larga. Y Lucero sabía que estaba por comenzar a desenterrar algo profundo. Porque conocer a su madre ya no era solo un asunto emocional. Era una reconstrucción completa de lo que creía saber. Y estaba lista para continuar. Andrea comenzó a hablar como quien guarda una historia entrañable, esperando por fin poder compartirla con alguien que pudiera entender su valor. Se acomodó en la silla y, con una sonrisa nostálgica, dijo: «La historia de doña Luchita es muy bonita. Llegó aquí hace como 5 años, si no me falla la memoria. Al principio solo venía a dejar despensas, pero luego empezó a quedarse más tiempo, a platicar con las mujeres. Quería saber qué necesitaban de verdad». Lucero la escuchaba atenta, sintiendo como las piezas comenzaban a encajar en su mente. Hacía 5 años, justo cuando su propia vida estaba en su punto más intenso. Recordó aquel periodo, giras constantes, noches sin descanso, compromisos tras compromisos. Durante todo ese tiempo, doña Lucía había estado presente, acompañándola en cada paso. Pero nunca se preguntó cómo ocupaba sus propios días cuando Lucero no estaba. ¿Y qué fue lo que más la motivó a quedarse? Quiso saber Lucero. Andrea se quedó pensativa unos segundos. Creo que se sintió reflejada en las historias que escuchaba aquí. Muchas de estas mujeres han trabajado toda su vida cuidando a familias que no son las suyas, limpiando casas ajenas. Y ella siempre dice que entiende lo que es eso: poner las necesidades de otros por delante de las tuyas. Esa frase se quedó flotando en la cabeza de Lucero mientras regresaba a casa ese día. Su madre había pasado años entregada por completo a ella, asegurándose de que no le faltara nada. ¿Cuántas veces se había detenido a pensar que deseaba su madre para sí misma? Cuando doña Lucía regresó esa tarde, Lucero la miró con otros ojos. Ahora no solo veía a su madre, sino a Luchita, la mujer que había encontrado un lugar fuera del hogar donde podía ser útil, valorada, respetada por sí misma. Y por primera vez, Lucero no se sintió excluida. Se sintió inspirada. Desde entonces, los martes se convirtieron en una especie de ritual silencioso. Doña Lucía salía temprano, creyendo que su rutina seguía siendo un secreto. 1 hora más tarde, Lucero también tomaba rumbo al centro, llegando como una voluntaria nueva que se integraba por decisión propia. Nunca se cruzaban. Cada una vivía su experiencia de forma individual, en horarios ligeramente distintos, sin revelar la verdad a la otra. Pero ambas estaban conectadas, sin saberlo, por la misma necesidad de hacer algo que trascendiera sus propias vidas. Lucero comenzó a entender, poco a poco, por qué su madre amaba tanto ese espacio. Cada semana, se topaba con nuevas historias, pequeños triunfos, avances personales. Conoció a María, que aprendió a hacer pasteles y ya tenía 3 pedidos semanales. A Sebastián, el niño que finalmente entendía las divisiones gracias a las semillas que usaban como fichas. A Paola, una joven tímida que, con clases de computación en una vieja laptop, consiguió trabajo como asistente. Cada historia era una chispa de transformación real. Y en medio de todo, siempre estaba presente el eco de su madre. Las mujeres del centro hablaban de Luchita con una mezcla de cariño y reverencia. Esperanza, quien dirigía el grupo de costura, le dijo una vez: «Doña Luchita tiene algo especial. Cuando uno le cuenta sus problemas, no lo hace sentir como una carga. Te mira, te escucha de verdad, y sin juzgar». Carmen, la encargada del taller de jabones, lo resumió con sencillez.
Yo le dije que a veces no me alcanza para darles de comer bien a mis hijos. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Qué podemos hacer juntas para cambiar eso? Lucero absorbía esas palabras como quien encuentra páginas perdidas de un libro que creía conocer completo. Lucero no dejaba de pensar en esas palabras. Su madre no solamente ofrecía ayuda económica o materiales, entregaba atención genuina, respeto profundo y una fe firme en que cada persona tenía el poder de salir adelante. Lo hacía sin imponer, sin dirigir, simplemente acompañando. En su tercera semana como voluntaria, Lucero vivió un momento que cambió radicalmente su visión del centro comunitario y de lo que allí sucedía. Una adolescente de no más de 17 años llegó llorando, con un bebé en brazos. Estaba desesperada. Acababa de perder su empleo en una tienda porque no tenía con quien dejar al niño. Nadie quería contratarla con un hijo pequeño a cuestas. Lucero la vio entrar y se sintió completamente impotente. ¿Qué podía decirle a alguien que no sabía si tendría cómo alimentar a su hijo al día siguiente? ¿Qué consejo podía dar sin haber vivido jamás algo remotamente parecido? Pero lo que ocurrió la dejó impresionada. Las mujeres del centro se movilizaron con una rapidez que solo da la experiencia. En menos de 15 minutos, ya habían organizado un sistema para cuidar al bebé en turnos, entre varias madres que vivían cerca. Una de ellas le prestó ropa formal para asistir a entrevistas. Otra le dio información sobre tiendas que contrataban con horarios flexibles. Y Esperanza escribió en un papel varias direcciones útiles. Todas hemos pasado por algo parecido, le explicó una de las mujeres a Lucero mientras armaban un calendario para cuidar al bebé. Cuando tienes niños pequeños y necesitas trabajar, no es que no quieras esforzarte. Lo que necesitas es alguien que te eche la mano para poder hacerlo. Esa frase se quedó grabada en la mente de Lucero. Había una diferencia abismal entre dar por caridad y ayudar desde la comprensión. Entre asistir con lástima y apoyar desde la empatía. Su madre, lo entendía ahora. Había comprendido eso desde el primer día. Con el paso de las semanas, Lucero se dio cuenta de que pensaba en el centro incluso cuando no estaba allí. Se preguntaba si Fernanda, la joven del bebé, habría encontrado trabajo. Si Sebastián seguiría mejorando en matemáticas. Si los jabones artesanales de Carmen se venderían bien en la próxima feria. Era extraño. Hasta hacía poco, no conocía los nombres de estas personas. Ahora no solo los recordaba, sino que se preocupaba por ellas con sinceridad. Pero lo más revelador fue entender que su madre llevaba años cargando ese mismo tipo de preocupaciones, y en silencio. Una tarde cualquiera, mientras cenaban juntas, doña Lucía la observó con atención y comentó: «Te noto distinta últimamente, hija. No sé cómo decirlo, más presente». Lucero se atragantó casi sin querer. Su madre notaba el cambio, aunque no sabía qué lo causaba. Ninguna de las dos mencionó el centro comunitario. Ninguna confesó que sabían lo que la otra hacía los martes. «He estado pensando mucho», respondió Lucero con honestidad, «sobre lo que verdaderamente tiene valor en la vida». Doña Lucía asintió despacio. Es necesario detenerse a reflexionar a veces. Uno se acostumbra tanto a vivir en automático, que olvida preguntarse si está viviendo como realmente desea. Lucero no pudo evitar sonreír. Había una ironía sutil en esa conversación. Hablaban de descubrimientos profundos, de transformación personal, mientras ambas seguían guardando el secreto de sus caminos paralelos. Pero por primera vez, Lucero no se sentía dolida por ese secreto. Empezaba a entender que, tal vez, todos necesitamos guardar una parte de nosotros para nosotros mismos. Con el paso de los días, Lucero fue aceptando que los secretos también podían formar parte del amor. Ya no veía como una traición el hecho de que su madre hubiera construido una vida fuera de su conocimiento. Comenzaba a creer que, quizás, lo verdaderamente importante era respetar que incluso quienes más queremos necesitan su propio espacio. Doña Lucía había encontrado algo en el centro comunitario que no podía hallar en ningún otro sitio. La satisfacción de ayudar sin ser indispensable, la alegría de dar sin esperar reconocimiento, y sobre todo, la libertad de ser solo ella misma, sin etiquetas ni expectativas. Tal vez por eso nunca se lo contó a su hija. No por desconfianza, sino por proteger ese lugar íntimo, tan valioso, tan personal. En la quinta semana desde que comenzó como voluntaria, Lucero enfrentó el momento que había estado temiendo desde el principio. Casi se topó con su madre. Ese día, Andrea le explicó que doña Luchita se había quedado más tiempo para ayudar con una situación especial. Una de las mujeres del taller de repostería había recibido un pedido grande y necesitaba manos extra para cumplir a tiempo. Lucero sintió cómo se le apretaba el estómago. Si su madre la veía allí, tendría que explicarle todo,
como la había seguido, porque regresó, cuanto sabía, y aún no estaba preparada para esa conversación. Decidió marcharse antes de que se encontraran. Pero justo al salir, la vio a lo lejos. Su madre caminaba hacia la parada del camión con un par de bolsas llenas. Llevaba harina en el delantal, el rostro ligeramente manchado de masa y esa expresión de cansancio feliz que Lucero empezaba a conocer. Fue en ese instante, al observarla desde la distancia, que Lucero tuvo una revelación nítida. Doña Lucía no era solamente su madre. Era una mujer completa, con vivencias, inquietudes y talentos que no giraban exclusivamente en torno a su rol maternal. Durante todos esos años en que Lucero había estado inmersa en su carrera, su madre también había estado construyendo una versión nueva de sí misma. Sin aspavientos, sin hacerlo público, con humildad y decisión. Y no había nada de egoísmo en eso. Era simplemente natural. Aquella noche, Lucero se recostó en su cama con una tranquilidad que no sentía desde hacía tiempo. Por primera vez en muchas semanas, ya no se sentía desconcertada por las acciones de su madre. Ya no la veía como una figura dividida entre dos vidas, sino como una mujer valiente que había elegido crecer en silencio. Estaba orgullosa. Orgullosa de que su madre dedicara su tiempo a mejorar la vida de los demás. Orgullosa de que hubiera heredado, sin saberlo, su sentido del compromiso y su vocación de servicio. Pero lo más profundo era el deseo nuevo que brotaba en Lucero. Quería conocerla más. No como hija que exige explicaciones, sino como mujer que admira a otra mujer. Quería saber de dónde había sacado tanto conocimiento práctico que la motivaba a levantarse temprano todos los martes, que otras cosas la hacían feliz, esas que ella, su hija, jamás había preguntado. Y entonces, como si el universo quisiera darle una oportunidad, la respuesta llegó de una forma totalmente inesperada. Fue una semana después, mientras Lucero colaboraba en la preparación de una feria donde las mujeres venderían sus productos. Andrea, con el celular en la mano y cara de preocupación, interrumpió el trabajo de todas con un anuncio inquietante. «Tenemos un problema», dijo. «Nos cancelaron el espacio donde íbamos a hacer la feria. Lo acaban de ocupar para otro evento». Las mujeres se miraron entre sí, con ansiedad. Habían trabajado duro durante semanas, invertido dinero, tiempo y esperanzas. Y ahora todo parecía estar en riesgo. Lucero supo que no podía quedarse callada. La incertidumbre se apoderó del grupo. Las mujeres intercambiaban miradas preocupadas, tratando de asimilar la noticia. Muchas ya habían comprado materiales, invertido en envases, en ingredientes, incluso en transporte. La feria era una oportunidad crucial para generar ingresos, y perderla era más que un contratiempo. Era un golpe duro a su esfuerzo colectivo. ¿No hay otra opción?, preguntó una de las mujeres. He estado haciendo llamadas toda la mañana, respondió Andrea. Los espacios públicos están ocupados. Y alquilar un lugar privado cuesta más de lo que podemos pagar. Lucero sentía cómo le subía la ansiedad. Sabía cuánto significaba ese evento para cada una de ellas. Recordaba las conversaciones, los planes, las ilusiones puestas en cada producto que preparaban. Y entonces, casi sin pensarlo demasiado, alzó la voz. «Yo puedo ayudarlas a conseguir un lugar», dijo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. El silencio que siguió fue casi absoluto. Lucero sintió un leve rubor en las mejillas, pero no se detuvo. «Tengo contactos en espacios culturales y en el gobierno local. Déjenme hacer unas llamadas. Creo que puedo encontrar una solución». Andrea la miró con una mezcla de alivio y esperanza. Asintió con un gesto que parecía decir «hazlo, por favor». Esa tarde, Lucero se sumergió en una red de contactos que hacía tiempo no activaba. Habló con organizadores de eventos, con directores de centros culturales, con funcionarios municipales. Insistió, explicó, negoció. Horas más tarde, cuando colgó la última llamada, sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Había conseguido no solo un nuevo lugar para la feria, sino uno mejor. El patio de un centro cultural ubicado en pleno corazón de la ciudad, con buena visibilidad y mucha más circulación de gente. Cuando Andrea le dio la noticia a las mujeres, estallaron en aplausos y abrazos. La gratitud era sincera, sin adornos, nacida del alivio real de saber que su trabajo no sería en vano. Para Lucero, sin embargo, el momento más impactante no fue el aplauso, ni siquiera el éxito de su gestión. Fue algo más profundo, una sensación distinta a todo lo que había sentido antes. No era la euforia del escenario, ni el reconocimiento del público o de la prensa. Era otra clase de alegría. Una que venía del hecho simple y poderoso de haber sido útil para alguien más.
Esa noche, por fin, comprendió con claridad por qué su madre volvía cada martes con esa expresión de paz. La feria fue un triunfo rotundo. Las mujeres vendieron casi todo: jabones, pasteles, productos de limpieza, tejidos. Algunas hicieron contactos para encargos futuros, otras recibieron ideas para expandir sus pequeños emprendimientos. Pero el momento más significativo para Lucero ocurrió al final de la jornada. Estaban guardando mesas y sillas cuando Andrea se acercó. ¿Puedo decirle algo?, preguntó, casi en secreto. Lucero asintió. Usted se parece mucho a doña Luchita. Lucero levantó la vista, sorprendida. ¿En qué sentido? En que ambas resuelven. No hacen alarde, no esperan que nadie las aplauda. Solo ven un problema y lo arreglan. Así, sin ruido. Lucero sonrió, sintiendo una calidez inesperada. Esa noche volvió a casa con una idea firme. Ya no podía seguir fingiendo que todo era coincidencia. No quería seguir ocultando su presencia en el centro. Era momento de hablar con su madre. Pero no desde el reproche. Lo haría como una invitación. Una puerta abierta hacia una nueva etapa en su relación, construida desde el respeto mutuo y el deseo genuino de conocerse de verdad. Lucero dedicó los 3 días siguientes a pensar en cómo iniciar la conversación con su madre. Mentalmente escribió y reescribió posibles versiones, imaginó diversas respuestas, ensayó tonos. No quería que fuera una confrontación ni una acusación. Deseaba que se sintiera como una puerta abierta, como una oportunidad para compartir lo que hasta entonces había estado oculto. Sabía que doña Lucía podía reaccionar con sorpresa, con reserva, incluso con incomodidad. Pero también sabía que había llegado el momento. Ya no quería vivir esta conexión en secreto. No después de todo lo que habían experimentado, aunque fuera por separado. La ocasión surgió un viernes por la tarde. Ambas estaban en la cocina, preparando la cena. Doña Lucía cortaba verduras mientras Lucero ponía la mesa. Conversaban con naturalidad, como siempre. De pronto, su madre comentó algo que pareció elegido por el destino. Una amiga me dijo que hubo una feria muy bonita esta semana, allá en el centro cultural. Que las señoras vendían productos buenísimos y a muy buen precio. Lucero sintió como se le aceleraba el corazón. ¿En serio?, respondió, con tono sereno. Sí. Dice que fue organizada por mujeres trabajadoras, emprendedoras. Me dio gusto saber que se están haciendo cosas así para apoyar a las familias. Lucero se detuvo, giró para mirarla de frente y dijo: Mamá, yo estuve en esa feria. Dona Lucia alzo la vista, desconcertada. ¿Fuiste a comprar algo? No, respondió Lucero con calma. Ayudé a organizarla. Su madre se quedó quieta, el cuchillo detenido en el aire. Lentamente lo dejó sobre la tabla y apoyó ambas manos sobre la encimera. La expresión en su rostro era difícil de descifrar. Una mezcla de sorpresa, duda y algo más profundo, tal vez vulnerabilidad. ¿Cómo que ayudaste a organizarla? Lucero tomó aire y continuó con firmeza. He estado yendo al centro comunitario. Al mismo donde tú vas todos los martes. El silencio que siguió fue denso. Ninguna de las dos habló por varios segundos. Finalmente, doña Lucía se sentó en una de las sillas, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? Empezó a decir, pero se interrumpió. ¿Me seguiste? Lucero asintió despacio. Sí, una vez. No podía entender por qué regresabas distinta, más luminosa. Y necesitaba saber. Su madre desvió la mirada. La emoción comenzaba a asomar en sus ojos. ¿Y qué sentiste al verme ahí? Lucero también tomó asiento frente a ella. Primero, confusión. Luego, una sensación rara, como si me hubieras excluido de una parte importante de tu vida. Pensé que sabíamos todo la una de la otra. Doña Lucía asintió despacio, los ojos brillando. ¿Y ahora, cómo te sientes? Lucero sonrió con ternura. Orgullosa. Y también un poco avergonzada. Porque durante años pensé que tu vida giraba solo alrededor de la mía. Y nunca me detuve a preguntarte qué te hacía feliz a ti. Doña Lucía le tomó la mano con suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise que te sintieras fuera de esto. Solo, necesitaba que algo fuera solo mío. Ser Luchita, no la mama de Lucero. Lucero apretó su mano con cariño. Why elegist bien? Porque eres maravillosa en ese lugar. Vi cómo te miran, cómo te escuchan. Lo que construiste ahí es valioso. Doña Lucía suspiró, aliviada. ¿Y tú, qué encontraste en ese centro?
Lucero pensó un momento antes de responder. Una nueva forma de usar lo que tengo para algo que importa. Encontré propósito. Y te encontré a ti, de una forma que nunca antes te había conocido. Doña Lucía sonrió a través de las lágrimas, y su expresión se tornó más serena. Acarició la mano de su hija con ternura, como si cada palabra que estaban compartiendo tejiera una nueva versión de su vínculo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Lucero con una risa suave. ¿Seguimos viniendo por separado y pretendemos que no sabíamos nada? Ambas se rieron con complicidad. Doña Lucía negó con la cabeza. Definitivamente no. Pero tampoco quiero invadir tu espacio. Sé que ese lugar ha llegado a significar algo especial para ti. Para mí también es importante que sigas siendo tú allí. Luchita, respondió Lucero con una sonrisa. No quiero que eso cambie. Lo que más me emociona de todo esto, dijo doña Lucía, estrechando sus manos, es saber que llegaste ahí por ti misma. No porque yo te lo pidiera o te llevara. Fuiste tú, siguiendo lo que tu corazón necesitaba. Lucero bajo la mirada, conmovida. ¿Crees que podamos trabajar juntas, de vez en cuando? Me encantaría, respondió su madre sin dudarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que lo hagamos no como madre e hija, sino como dos mujeres comprometidas con su comunidad. Que yo siga siendo Luchita, y tú seas simplemente Lucero. Trato hecho, respondió Lucero, sellando el acuerdo con un apretón de manos. El martes siguiente, por primera vez, ambas llegaron juntas al centro comunitario. Lucero se sentía nerviosa, como si estuviera presentando a su madre en un nuevo ambiente, aunque la realidad fuera todo lo contrario. Era ella quien se integraba al mundo que su madre ya conocía desde hacía años. La reacción de las demás fue inmediata. Andrea, Esperanza, Carmen y varias mujeres más se quedaron boquiabiertas al verlas llegar juntas. Las risas y los comentarios no tardaron en llegar. Con razón se parecen tanto, exclamó Esperanza. Las dos tienen la misma forma de ayudar sin hacer escándalo, añadió Carmen. ¿Pero cómo es posible que no supieran que venían al mismo lugar?, preguntó una joven madre entre carcajadas. Lucero y doña Lucía intercambiaron una mirada cómplice. Es una historia larga, dijo doña Lucía. Pero la versión corta es que ambas somos muy buenas guardando secretos. Trabajar juntas se convirtió en una revelación para las dos. Lucero empezó a ver a su madre bajo una luz diferente, notando habilidades que nunca había asociado con ella. Su capacidad de organización, su liderazgo sereno, su empatía silenciosa. Mientras tanto, doña Lucía se sorprendía con la creatividad y los recursos que Lucero traía a cada proyecto, cómo lograba abrir puertas y conseguir cosas que parecían imposibles. En su primer proyecto compartido, organizaron un taller de finanzas básicas. Doña Lucía enseñó a las mujeres cómo manejar sus presupuestos, evitar deudas, ahorrar aunque fuera poco. Lucero, por su parte, las ayudó a abrir cuentas bancarias, entender los servicios digitales y acceder a herramientas que antes ni sabían que existían. Se complementan perfecto, comentó Andrea a una de las voluntarias. Doña Luchita tiene la experiencia y la paciencia. Lucero, los contactos y las ideas nuevas. Pero más allá del trabajo, algo más profundo estaba ocurriendo. Madre e hija comenzaban a conocerse como mujeres completas. Ya no eran solo familia. Eran compañeras, aliadas. Se descubrían desde otro ángulo, en un terreno que no estaba marcado por la jerarquía, sino por la colaboración. Una tarde, mientras clasificaban ropa donada, doña Lucía lanzó una pregunta inesperada. ¿Crees que hubieras llegado al centro por tu cuenta, si no me hubiera seguido? Lucero lo pensó unos segundos. Tal vez, pero no tan pronto. ¿Y si te dije que quizás dejé pistas a propósito, con la esperanza de que te diera curiosidad? Lucero la miró, sorprendida. Su madre sonreía con picardía. Si fue así, tu plan funcionó. Pasaron algunas semanas después de aquella conversación, y la rutina del centro comunitario siguió su curso. Madre e hija trabajaban juntas con fluidez, entendiendo cuándo era necesario colaborar y cuándo dar espacio. Se respetaban más que nunca, no solo como familia, sino como mujeres que compartían una causa. Una tarde, mientras regresaban caminando del centro hacia la parada del autobús, doña Lucía sorprendió a Lucero con una nueva propuesta. Estuve pensando, dijo, como quien lanza una idea sin esperar demasiado. ¿Y si organizamos algo más grande? ¿Más grande cómo?, preguntó Lucero con interés. Un evento más ambicioso. Una feria de emprendimiento, pero no solo con mujeres del centro. Podríamos invitar a emprendedoras de otras colonias, armar talleres, charlas,
y generar una red más amplia. Lucero se detuvo un instante para mirarla. ¿Como un festival anual? Exactamente eso, respondió doña Lucía, con los ojos brillando de entusiasmo. Yo me encargo de coordinar a las participantes. Tú podrías encargarte del espacio, la logística y la difusión. La idea le encantó. En ese momento, Lucero supo que ese proyecto sería más que una feria. Sería un símbolo de lo que ambas podían lograr cuando unían fuerzas. Durante los siguientes 2 meses, trabajaron codo a codo. Lucero utilizó todos sus contactos. Habló con responsables de cultura, consiguió permisos, convocó medios de comunicación. Su madre se encargó de organizar a más de 50 mujeres, reunir productos, coordinar horarios y capacitar a quienes participarían por primera vez en un evento así. El festival se llamó Mujeres que Emprenden y se realizó en el Zócalo de Xochimilco, al aire libre, en un día soleado que parecía hecho a propósito. Desde temprano, el lugar se llenó de colores, puestos decorados con esmero, música suave y familias enteras curioseando entre los productos. Lucero y doña Lucía llegaron antes que nadie. Supervisaron la instalación de las mesas, el acomodo de los estantes, el sonido y la señalización. Estaban cansadas, pero radiantes. ¿Sabes qué es lo mejor de hacer esto contigo?, dijo Lucero mientras ayudaban a una mujer a instalar su mesa de tamales. ¿Qué cosa? Que podemos soñar más grande. Tú sola puedes organizar. Yo sola puedo conseguir recursos. Pero juntas, podemos cambiar vidas. El evento fue un éxito rotundo. Las mujeres vendieron productos equivalentes a meses enteros de ingresos. Algunas recibieron encargos nuevos. Otras se animaron a crear redes entre ellas. La comunidad no solo compró, apoyó, escuchó, valoró. Pero el momento más emotivo llegó al final del día, cuando un adolescente se acercó a ambas, con su madre de la mano. Gracias a las dos, les dijo. No solo por organizar esto, sino por mostrarnos que madre e hija pueden trabajar juntas sin dejar de ser distintas. Mi mamá y yo siempre discutimos cuando tratamos de hacer algo juntas. Pero ustedes nos enseñaron que se puede cooperar desde el respeto. Ambas mujeres se quedaron sin palabras. Esa frase era, de algún modo, el resumen perfecto de lo que habían construido. Esa noche, ya en casa, Lucero reflexionó en silencio sobre cómo su vida había cambiado desde aquel martes en que, movida por la intuición, decidió seguir a su madre. No solo había descubierto un nuevo propósito, sino también una nueva versión de sí misma. Y sobre todo, había recuperado algo invaluable. Una conexión profunda, honesta y libre con la mujer que más admiraba en el mundo. No como la madre idealizada, sino como la mujer real que ahora conocía por completo. Pasaron los meses y el festival se consolidó como una referencia en la comunidad. El éxito de aquella primera edición no solo trajo resultados económicos para las mujeres participantes, sino que dejó una huella emocional en quienes lo vivieron. Fue el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginó. Lucero y doña Lucía continuaron trabajando juntas, impulsando nuevas actividades en el centro. Las mujeres del barrio ya no las veían solo como voluntarias, sino como aliadas, como parte fundamental de la estructura que sostenía el lugar. Y aunque ya no había secretos entre madre e hija, cada una mantenía intacta su identidad dentro del centro. Luchita seguía siendo Luchita. Lucero, simplemente Lucero. Una tarde cualquiera, mientras compartían un café en la cocina, doña Lucía interrumpió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberme seguido ese día? Lucero levantó la vista, sorprendida por la franqueza. ¿Arrepentirme? Repitió, casi ofendida. Seguirte fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Por qué?, insistió su madre, con una sonrisa tranquila. Porque me di cuenta de que la mujer que más admiro está aquí, en esta casa, conmigo. Y no solo porque me criaste bien, sino porque eres una persona extraordinaria por derecho propio. Doña Lucía sonrió, con los ojos llenos de emoción. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? ¿Qué? Que ahora siento que tengo una hija que me conoce de verdad. No solo a la mamá que siempre estuvo pendiente de ti, sino a la mujer completa que he sido siempre, incluso cuando tú no la veías. Aquella conversación marcó un antes y un después. Había algo definitivo en ese intercambio. Ya no existía una frontera invisible entre lo que cada una ocultaba y lo que compartían. Ahora se reconocían mutuamente como iguales, como mujeres capaces de construir algo juntas sin dejar de ser ellas mismas. El trabajo en el centro siguió creciendo. Nuevas mujeres se sumaban a los talleres. Más niños llegaban a la guardería. Empezaron a coordinar proyectos con otras colonias,
replicando el modelo en diferentes puntos de la ciudad. Y cada martes, como un ritual ya naturalizado, madre e hija salían temprano de casa, conversaban durante el trayecto y llegaban al centro como compañeras. Nadie les preguntaba por su vínculo. No hacía falta. Lo que compartían se notaba en la forma en que se miraban, se cubrían, se entendían. Un año después de aquella primera feria, mientras organizaban la segunda edición del festival, doña Lucía se encontraba escribiendo en un cuaderno cuando Lucero pasó por la sala. ¿Qué estás escribiendo?, le preguntó con curiosidad. Estoy documentando todo lo que hemos hecho, respondió sin levantar la vista. Pensé que tal vez, algún día, alguien en otro lugar quiera hacer algo parecido, y que nuestras ideas puedan servirle de guía. Lucero sonrió, emocionada por la visión de su madre. ¿Quieres que te ayude? Claro que sí, dijo doña Lucía. Esta historia también es tuya. Así, página tras página, comenzaron a registrar juntas los logros, los errores, las estrategias y las anécdotas que habían dado forma al centro comunitario tal como era hoy. Dos mujeres unidas por la sangre, pero ahora también por una causa. Mujeres que aprendieron que los secretos, si se comparten con amor, pueden convertirse en regalos. Que las verdades más profundas a veces llegan disfrazadas de misterios. Y que el respeto mutuo puede ser la base de una relación más fuerte que cualquier lazo familiar. En los meses que siguieron, el trabajo que madre e hija realizaron en el centro comunitario continuó expandiéndose de forma orgánica. Nuevas colaboraciones surgieron, otras organizaciones empezaron a interesarse, y cada martes parecía revelar una historia distinta, una necesidad cubierta, una vida tocada por un pequeño acto de solidaridad. Lucero, que alguna vez pensó que ayudar era algo que se hacía desde lejos, ahora comprendía que el verdadero cambio comenzaba en lo cercano, en lo concreto, en lo silencioso. Y en el proceso, se descubría a sí misma desde un lugar nuevo. Ya no era solo la mujer profesional acostumbrada a brillar en escenarios. Era una mujer presente, conectada con su entorno y con las personas que lo habitaban. Pero lo que más la conmovía era ver a su madre desplegarse con tanta naturalidad en ese ambiente. Doña Lucía tenía una forma de estar que inspiraba respeto sin imponerse, que ofrecía sin paternalismo, que enseñaba sin pretender saberlo todo. Lucero la veía en acción y se sentía afortunada. No solo por compartir ese espacio con ella, sino por tener la oportunidad de conocerla en una dimensión completamente nueva. Una tarde, mientras organizaban las donaciones de ropa que acababan de llegar, doña Lucía miró a Lucero y dijo con una mezcla de nostalgia y picardía: a veces me pregunto si todo esto hubiera pasado si no hubiera sentido curiosidad aquella vez. Lucero sonrió. Yo también me lo he preguntado. Tal vez algún día habría llegado al centro, pero probablemente no de la misma forma. Ni con la misma disposición. ¿Y crees que lo hice inconscientemente?, insistió su madre. ¿Crees que te dejé pistas para que me descubrieras? Lucero rió mientras doblaba una blusa. No lo sé, pero si fue así, fue una estrategia muy efectiva. Siempre quise que fueras una mujer con propósito, dijo doña Lucía. Pero sabía que no podía obligarte a encontrarlo. Solo podía esperar que un día lo sintieras por ti misma. Lucero dejó de doblar ropa y la miró con ternura. Y cuando lo sentí, resultó que tú ya estabas ahí. Ambas compartieron una sonrisa cómplice. Era verdad. Todo había empezado con un acto de sospecha, un impulso casi infantil de querer saber en qué andaba su madre. Pero lo que había encontrado era mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y ahora, un año después de ese descubrimiento, las dos trabajaban como socias naturales. No hacía falta planearlo todo. Bastaba una mirada, un gesto, una idea lanzada al aire para que la otra entendiera exactamente por dónde continuar. Ese equilibrio había transformado su relación. Habían pasado de ser madre e hija a ser dos mujeres que se admiraban, que se respetaban, que aprendían la una de la otra. Y ese vínculo, construido sobre años de amor y reforzado por el trabajo conjunto, era ahora más fuerte que nunca. Una mañana, mientras preparaban materiales para un nuevo taller sobre educación financiera, Lucero comentó: es increíble lo que hemos logrado. A veces me cuesta creer que todo esto empezó porque simplemente quise saber qué hacías los martes. Doña Lucía la miró, sonriente. Las mejores cosas comienzan así, con una duda, con una pregunta, con una pequeña inquietud. Y tenía razón. Lo que al principio había sido un secreto, luego un descubrimiento incómodo y más tarde una revelación, se había transformado en una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas. El centro comunitario, con sus paredes llenas de dibujos, con sus mesas de plástico y sus estanterías improvisadas,
Se había convertido en el lugar donde madre e hija habían aprendido a conocerse de verdad. Un año después de haber comenzado ese viaje no planeado hacia el mundo de su madre, Lucero se encontraba de pie frente a un grupo de mujeres sentadas en sillas de plástico, en uno de los salones más amplios del centro comunitario. A su lado, doña Lucía la observaba con esa mezcla de orgullo y serenidad que solo una madre puede sostener cuando ve florecer a su hija en un terreno inesperado. Lucero hablaba sobre autoestima, sobre independencia emocional, sobre la importancia de que cada mujer, sin importar su historia o condición, reconozca su propio valor. No había guión. Hablaba desde el corazón, desde todo lo que había aprendido en esos meses de trabajo codo a codo con su madre y con aquellas mujeres luchadoras que cada semana le enseñaban algo nuevo. No importa si creen que lo que hacen es pequeño, dijo en voz clara. Criar a un hijo, hacer jabones, coser ropa, cuidar a una vecina enferma. Todo eso tiene valor. No dejen que nadie les diga lo contrario. Las asistentes aplaudieron, algunas con sonrisas amplias, otras con lágrimas contenidas. Doña Lucía le tomó la mano mientras se sentaban de nuevo. Lo hiciste muy bien, le susurró. Tú me enseñaste todo, respondió Lucero. Al salir del salón, el sol caía con suavidad sobre las calles de Xochimilco. El aire tenía ese olor a tierra, a comida hecha en casa, a realidad cotidiana que a Lucero ya no le era ajena. Se sentía parte de ese entorno, no como una visitante temporal, sino como alguien que pertenecía de verdad. Caminaron juntas hacia la parada del camión, en silencio al principio, como si no hiciera falta decir nada. Luego, doña Lucía rompió el silencio con una frase inesperada. ¿Recuerdas cuando eras niña y me preguntabas si tenía otro nombre aparte de mamá? Lucero rió suavemente. Sí, me molestaba no saber tu segundo nombre. Me parecía injusto que tú supieras todo de mí y yo tampoco de ti. Pues mira, dijo su madre, con una mirada que mezclaba travesura y ternura. Al final resultó que sí tenía otro nombre, solo que te tomó un tiempo descubrirlo. Luchita, respondió Lucero con una sonrisa llena de complicidad. Ese nombre no es solo mío. Es el de muchas mujeres que luchan en silencio, que sostienen a sus familias, que trabajan sin aplausos. Yo solo lo adopté por ellas. Lucero asintió, emocionada. Y ahora entiendo por qué nunca lo compartiste conmigo antes. No era un secreto para esconder. Era algo que necesitabas vivir en libertad. Doña Lucía detuvo el paso y miró a su hija con profundidad. ¿Y tú, cómo te llamarías ahora, si pudieras elegir otro nombre? Lucero pensó por un momento. Miró alrededor, respiró hondo, y respondió. Me gusta cómo suena el mío. Pero si tuviera que elegir uno nuevo, sería algo que tenga que ver con empezar de nuevo. Con descubrir lo que no sabía que me faltaba. Entonces no necesitas cambiarte el nombre, dijo su madre. Solo basta con que sigas siendo quien eres ahora. Esa fue la última frase del día. No hubo más palabras, pero tampoco hicieron falta. El vínculo entre ambas se había transformado en algo profundo, auténtico, libre de expectativas. Ya no necesitaban definirse solo como madre e hija. Eran mujeres que se habían encontrado desde la verdad y la voluntad de crecer. Y aunque no todas las historias comienzan con respuestas, algunas, como esta, encuentran su sentido justo cuando nacen las preguntas correctas. Porque a veces, el mayor descubrimiento no está en lo que encontramos, sino en a quien encontramos cuando miramos con otros ojos. Y Lucero, al seguir los pasos silenciosos de su madre, había terminado encontrándose también a sí misma.